estuvimos viendo entonces, lo último fue el lema de Fatou, importantísimo dentro de la teoría de la medida. Ya, y definimos la integral para ahora funciones que no necesariamente son positivas, ¿no? Sí, uno puede tener naturalmente, pues si con Riemann uno no tiene por qué integrar funciones positivas solamente. Ya. O sea, en el caso de integrar una función negativa, lo que hacíamos era descomponerlo, claro, en la parte positiva y la parte negativa, básicamente. ¿No? Una cosa así y se integra por separado. Fin. Ya. Entonces, ahora que tenemos funciones que no necesariamente son positivas, sino que ahora es mucho más amplio el rango de la integración, eh, tenemos, por ejemplo, este resultado que es una cosa súper común en el tema de las integrales, proposición. Ya, por ejemplo, esto, si usted tiene, sea f, claro, una función que va de omega en los reales completados, por ejemplo, ya no necesariamente positivo, entonces, para cualquier elemento dentro de la sigma álgebra de partida, ¿no es cierto? Se tiene lo siguiente, que, insisto, esta desigualdad es súper habitual, ¿no? Que el valor absoluto de la integral es más pequeña que la integral del valor absoluto. ¿Ya? Pero aquí tengo que hacer hincapié en el omega, que no lo anoté bien. Sí, hay que colocar esto. Omega a mu. Ya, ahí sí. Ya, bueno, insisto que esta desigualdad es súper habitual. De hecho, uno la ve en la integral de Riemann, ¿no? En los números reales. Pero como se lo había comentado la vez anterior, este tipo de resultados también suelen verse cuando uno estudia integrales complejas, ¿ya? O integrales en Rn. Integrales en Rn pueden ser integrales de camino, por ejemplo, ¿no? Integrales de varias variables. En particular, las integrales complejas también ocurre esto. Y eso es porque es una aplicación de este tipo de resultados para los casos más particulares. Generalmente uno ve esos casos particulares aparte, ¿no? Como si no hubiera visto nunca teoría de la medida y se estudian por separado. Bueno, que si llegan a tener un curso de análisis complejo, de variable compleja, van a ver este tipo de cosas de nuevo. Ya, ¿cómo se demuestra esto? Muy sencillo, de hecho. ¿Cómo se demuestra esto? Hay que usar la definición nomás. Básicamente ocupar y desigualdades básicas. Ya, podemos ocupar la definición y algunas desigualdades básicas. Esperemos un poco. Ya, por supuesto que igual depende en el caso, antes de empezar la demostración, habíamos definido que una función se llamaba integrable, recibe el nombre de integrable, cuando esta integral de acá al lado derecho era finita. Entonces, ¿qué ocurriría si esa integral es infinita? Bueno, si es infinito, lo que está al lado izquierdo obviamente va a ser más pequeño que infinito. Entonces, lo interesante es ver el caso, por supuesto, cuando la función es integrable. Entonces, es precisamente cuando esta integral es finita. ¿Ya? Vamos a asumir, por lo tanto, que esta cosa es finita, pero por supuesto que esto vale para cualquier función. Vamos a asumir entonces eso, la finitud de ahí. Ya. Entonces, insisto, lo que decía es tomar la función, tomar la integral. A ver, como queremos acotar este valor absoluto, ¿no? Lo que vamos a demostrar es que la integral de f de mu, ¿cierto? Porque queremos acotar un valor absoluto, hay que probar que esto es más pequeño por arriba que esto, ¿no es cierto? Y más grande por abajo que menos la misma cuestión.
¿cierto? Eso es lo que hay que hacer. ¿Mm? Ya, entonces hay que probar básicamente estas dos desigualdades de aquí. Hay que probar esas dos desigualdades de ahí. Borremos esto. Y esto es muy simple porque es sencillamente tomar la definición y aplicar algunas desigualdades como elementales, ¿no? Entonces ya, por definición, tenemos que, por definición, tenemos que la integral de la función, ¿cierto? De mu sobre e, esto es por definición, esta integral la parte positiva menos integral la parte negativa. ¿Ya? ¿Y esto entonces qué hay que hacer? Bueno, lo que está ahí arriba, hay que acotarlo por arriba por la integral del valor absoluto. ¿Ya? ¿Qué pasa con la integral del valor absoluto? Bueno, la integral del valor absoluto, como es una función positiva, se ocupa la integral de algo positivo, entonces lo que tenemos es que en particular ese valor absoluto de la función es más grande que tanto la parte positiva como la parte negativa de la función por sí sola, ¿no es cierto? A ver, lo que quiero decir es esto. Podemos sacarle, por ejemplo, a esta ecuación, uno la puede mayorar sacándole toda esta parte negativa, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Podríamos hacer eso, por ejemplo, sacarle la parte negativa porque es algo negativo, entonces se lo sacamos y esto sería entonces más pequeño que así, más pequeño que solamente la parte positiva, pero la parte positiva, como decía, eso es más chico que el valor absoluto completo de la función, ¿no? Es algo muy sencillo eso. Entonces ahí ya tenemos acotada la integral por arriba, falta hacer la cota por abajo nomás. Ya. Bueno, y para acotarla por abajo es el mismo truco porque tenemos ahora, en vez de sacarle la parte negativa, si quiero acotar por abajo, le saco la parte positiva, ¿no? Básicamente es eso, entonces. Ya, vamos a anotar entonces con otro color. Por otra parte, de nuevo, la integral de la función, la integral a secas de la función, esto es, de nuevo, la integral de la parte positiva menos la integral de la parte negativa. Ya. Que esto es lo mismo, insisto, esto ahora es más grande que si yo le saco la parte positiva, entonces me va a quedar esto, menos la integral de f menos de mu, que de nuevo es más grande por el mismo truco, más grande que menos la integral del valor absoluto. ¿Sí? Porque el valor absoluto es más grande que la parte positiva y negativa al mismo tiempo y eso termina la demostración. Si ahí demostramos entonces que está acotado por arriba y por abajo, entonces se tiene el resultado deseado. Ya. Ya, mire. Bueno, ese es un resultado como, no sé, como básico, elemental, pero igual importante para la integración. Em, y de hecho se demuestra es básicamente un ejercicio. Ya. Quiero que hagan ahora quiero que observen algo. A ver, de partida, como le había comentado, teníamos tres teoremas importantes en este capítulo, por lo menos, que son el de la convergencia monótona, que ya lo vimos. Está el lema de Fatou, que también ya lo vimos. Y nos falta el último, que es el de la convergencia dominada. Ya. Antes de ver este teorema, que es como la parte central de la clase de hoy, ya uno de los teoremas más importantes de este capítulo, antes de ver ese teorema, quiero que hagan una cosa.
vamos a ver unas integrales en concreto. ¿Ya? Porque mire, quiero que haga una observación. Cuando tú tienes, en general, ¿cierto? Si tenemos una cosa así, ya voy a poner un escenario en general. Tenemos una función que está definida en un espacio omega arbitrario con su propia sigma álgebra y una medida. ¿Ya? Esta función ahora no tiene por qué ser ni negativa, ni positiva, ni nada, puede ser cualquier cosa. Pero lo mandamos a los reales completados. Ya, entonces en este contexto ya tenemos definido bien esto, que es la integral de la función respecto de la medida. Y por ejemplo, bueno, puede ser sobre cualquier, digamos que lo vamos a integrar sobre omega, sobre el espacio total. Ya, entonces, en particular, tenemos dos medidas importantes, nosotros ya estudiadas. Casos concretos. Tenemos, por ejemplo, la medida de Lebesgue. ¿Qué significa esto? Significa que uno puede integrar funciones que sean medibles, según Lebesgue. Uno puede integrar funciones, por ejemplo, en cualquier elemento sobre cualquier conjunto, de acuerdo a la DM, la medida de Lebesgue, donde este E es un boreliano, básicamente, o un Lebesgue medible. ¿Ya? Los Lebesgue medibles lo habíamos anotado así. Ya, uno puede hacer una integral de esa forma que extiende la integral de Riemann, eso ya lo hemos comentado y lo vamos a ver con un poco más de detalle también. Este es una integral en concreto que ya hemos conversado más de una vez, ¿no? Que es la integral concreta para la medida de Lebesgue en R. Hay otra medida que también es muy concreta que ya hemos estudiado, que es la medida de conteo. La medida de conteo es cuando tomamos, les recuerdo, los naturales con la sigma álgebra del conjunto potencia y la medida de conteo, que es esta que anotábamos con el signo gato, ¿no? Teníamos esa otra medida muy concreta que hemos estudiado. En este contexto, para funciones en n, mire, pensemos en esta situación de acá. Las funciones entonces, ¿qué son? Son funciones que están definidas en los naturales, que van a parar a los reales completados, ¿cierto? Es una función y por lo tanto en este contexto tiene sentido definir la integral sobre los naturales, por ejemplo, de acuerdo a la medida de conteo de gato. Ya. Pero ¿qué es lo que pasa cuando uno hace una integral sobre los naturales? ¿Qué es una integral sobre los naturales? Realmente, eso es algo bien conocido. Cuando uno hace una integral sobre los números naturales, eso es algo súper conocido. ¿Qué será una integral sobre los naturales? Una serie. Sí, pues, precisamente eso es una sumatoria. De hecho, esto es un ejercicio que esta cosa es exactamente la sumatoria, la serie de los n mayor o iguales que 1 de las imágenes de los fn. ¿Ya? Entonces, una integral es lo mismo que una sumatoria cuando se ve de una forma concreta con la medida de conteo. Esa es una cosa que tienen que saber desde ya. ¿Ya? Una sumatoria es una integral. De hecho, eso es súper común cuando uno empieza a estudiar integrales en abstracto. Una cosa es como, y se hace una especie de separación, que es como la integral como una sumatoria continua y una sumatoria que es una sumatoria discreta. Se hace una especie de separación. Pero en el fondo lo que pasa es que una sumatoria es una integral. Es una integral con una medida concreta. Eso es un hecho que tienen que saber que es re importante. ¿Ya? Este es un ejercicio que vamos a demostrar ahora. La integral
con la medida de conteo es lo mismo que la sumatoria de la función. ¿Ya? Vamos a demostrar este hecho. Demostración. Voy a borrar lo de la medida de Lebesgue, nos quedamos solo con la de conteo. Ya, ¿cómo se demuestra esto? No es difícil, para nada. Ya. ¿Qué podemos hacer para demostrar algo así? A ver, ¿qué podemos hacer para demostrar algo así? Y no importa de hecho si la función es positiva o no, incluso. ¿Mm? ¿Qué podríamos hacer para demostrar algo así? Mire, por ejemplo, le voy a hacer como una pista. Usted sabe que, a ver, tenemos la integral entonces sobre los naturales de una función arbitraria medible, por supuesto en este contexto f es medible. Esta integral se puede escribir de esta forma, ¿no? Se puede escribir, por ejemplo, como la integral sobre la unión disjunta de todos los singleton. Y con eso va a salir el ejercicio. ¿Sí? Porque es la integral de la unión disjunta. Y nosotros ya hemos demostrado que la integral de una unión disjunta se separa en la serie de las integrales. Porque una integral es como una medida, ¿no es cierto? Eso lo demostramos. Entonces separa la unión disjunta en una serie de integrales. Esto es lo mismo entonces que tomarlo así. Como la serie para n mayor o igual que 1 de las integrales sobre los singleton. Singleton n de f de gato. Y esa integral ahora es una integral sobre un conjunto súper chiquitito. ¿Cómo calculo esa integral ahora? Sobre un conjunto muy chiquitito. ¿Cuánto da esta integral de aquí? Piénselo, ¿cómo calculo esa integral ahora? ¿Cómo calculo esa integral? No, no se le ocurre. No pasa nada. Yo no recuerdo cómo funciona la medida gato, bro. Porque así a primera mi intuición me dice que sería como n, Ya. pero no Mira, sé cómo funciona el gato. la medida gato le recuerdo que es la medida que cuenta cuántos elementos tiene un conjunto, ¿no? El gato de esto, ¿no? Gato de 1, 2, 3, 1, 2, 4 sería 3, ¿no es cierto? Eso. Es la cantidad es una medida, ¿cierto? Que cuenta cuántos elementos tiene un conjunto, ¿ya? Entonces, claro, estamos haciendo la integral sobre esa medida, precisamente. Ya. Pero la cosa es que acá, independiente de esta serie que está acá al lado, que no me interesa en este momento, estoy integrando sobre un conjunto re chico. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? A ver, se lo voy a mostrar de otra forma. Quizás esto le sirva, no sé si le va a servir. Se lo puedo mostrar de otra forma. Esto también lo demostramos, ¿ya? La serie, esto es lo mismo que la serie de n mayor o igual que 1, de tomar la integral sobre, vuelvo a todos los naturales, pero lo que hago entonces es multiplicar la f por la función característica, g en el singleton n. Ya, eso es lo mismo, lo demostramos también. Que era como ese fenómeno como de extender la función sin extenderla.
¿Qué tiene de especial? Quizá ahora le sirva, no sé si esto que acabo de escribir, no sé si le sirve, pero ¿qué tiene de especial ahora esta función? La función misma, esa funcióncita de ahí, ¿qué tiene de especial? Que es cero en todos los valores salvo para n. Exactamente, por lo tanto es una función simple. ¿Sí? Porque tiene una pura imagen, po. Mejor dicho, tiene dos imágenes, que es 0 y el elemento cuando no es nulo, ¿no? Es una función simple esa de ahí. Como es una función simple, nosotros sabemos integrar funciones simples. ¿Mm? Es una función muy muy sencilla, es una función que vale 0 en todos lados, excepto en un puro punto. ¿Ya? Entonces, como es una función simple y nosotros sabemos integrar funciones simples, aplicamos la definición de integrar una función simple. La integral de una función simple, les recuerdo, se calculaba así, como la sumatoria de k igual a 1 hasta, bueno, hasta algún cierto punto n mayúscula, digamos. ¿De qué cosa eran? Eran las imágenes que le corresponde a la función simple por la medida, en este caso gato, por la medida de el dominio intersectado el lugar donde estoy integrando. Es decir, será el dominio, será el singleton n intersectado con los naturales. ¿Sí? Así se integraba una función simple. Era como las imágenes, ¿cierto? Por la medida del dominio, básicamente. El dominio en este caso es un singleton. Entonces tiene medida 1, ¿cierto? Porque el conteo vale 1. Y la imagen de la función, ese alfa k que está ahí, ¿qué será? Es la imagen fn. ¿Sí? De hecho, esta sumatoria que dice de k igual 1 hasta n es una sumatoria que tiene un puro sumando. Tiene un solo sumando porque solo hay una imagen no nula para esta función. La única imagen no nula es exactamente f evaluado en n. ¿Mm? Y la medida del singleton es 1, entonces no aparece. Por eso te da justamente la serie de las imágenes, que era lo que queríamos demostrar. ¿Quedó claro eso? ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Todo bien por acá, profe. ¿Sí? Ya que bueno. Eso es bueno, el punto crucial entonces era entender que esa es una función simple, ¿ya? Entonces, tiene, insisto, la moraleja de todo esto es entender que las sumatorias son integrales, ¿m? Para un contexto preciso, para una medida precisa en un dominio concreto. Generalmente se podrían tomar los naturales. Pero también tiene sentido, por ejemplo, como usted debe saber, las series, digamos una cosa así, las series también siempre uno las considera así, de n mayor o igual que 1, pero también se pueden extender, ¿no es cierto?, de n mayor o igual que 0, por ejemplo. Ya no tiene por qué partir del 1 necesariamente, puede partir de un conjunto más chico, de 5. Pero también se puede pasar para los negativos, me imagino que eso usted lo sabe. Una serie puede empezar desde el -3, por ejemplo, del -10. También tiene sentido hacer esto, que no sé si lo han visto alguna vez en la vida, que es hacer una serie desde menos infinito a más infinito. Que sería hacer una serie sobre z, ¿no es cierto? Básicamente eso es una integral sobre z. Es una integral sobre los enteros, ¿sí? A lo que voy con este comentario es que el dominio de integración no tiene tampoco por qué ser precisamente los naturales. ¿Ya? Esto sería hacer una integral sobre z de alguna función en concreto con su propia medida de conteo. ¿Ya? Ya, y entonces para terminar este tema que es importante, de entender la sumatoria como una integral,
quiero que vean, hay otra proposición que quiero que veamos antes del teorema de convergencia dominada que hay que estudiar. Proposición. No sé si alguna vez ustedes han estudiado series dobles. No sé si lo han hecho. Si es que las conocen. La serie doble es una cosa así, ¿no? Que tengo una sumatoria, una serie de una serie con doble índice, ¿no? De i mayor o igual que 1, de j mayor o igual que 1, de algo con doble índice, a y j. Eso se llaman series dobles. ¿La han estudiado alguna vez? ¿O nunca la habían visto estas cosas? A mí en análisis me hicieron así como una clase Ya, de series una clase de dobles, series dobles. Ya, pero solo eso. ya, perfecto. Sí, lo que pasa es que cuando uno tiene una serie doble, ya una serie doble es básicamente hacer una serie de una serie. Eso es. Es una serie de una serie. ¿Ya? Como tú tienes una serie de una serie, es como que la cosa se complica el doble, precisamente, porque si una serie ya tenéis que analizar la convergencia, para una serie doble es como hacer un doble análisis de convergencia, por eso es mucho más complicado. ¿Mm? Pero lo que a uno le gustaría, siempre, siempre cuando uno tiene una serie doble, siempre está esta pregunta, ¿se pueden dar vuelta las sumatorias? Es decir, hacer una serie, en vez de IJ, hacerlo de JI. ¿Mm? ¿Ya? Es intercambiar las series. Ese fenómeno siempre es importante saberlo cuando uno está estudiando una serie doble. ¿Ya? Y las series dobles no son así como tan extrañas, de hecho aparecen en hartos contextos. A pesar de que quizás no lo han estudiado mucho, pero salen así como en los cálculos. Series dobles. Entonces, es una pregunta súper como basal de una serie doble si es que yo puedo intercambiar las series o no. Si es que las puedo dar vuelta. ¿Ya? Y la proposición que quiero que demostremos ahora, de hecho se la puedo dejar de ejercicio, es que esto tiene sentido, esto se puede hacer para un caso particular que es cuando tengo estos A y J positivos. O sea A y J, y J, ambos son índices mayores o iguales que 1, una sucesión de números positivos, reales positivos. Una sucesión doble, básicamente, de números reales positivos. ¿Ya? Entonces se tiene esto. Ya que las series se pueden dar vuelta. Este fenómeno de poder dar vuelta a la serie no siempre se puede hacer, ¿ya? No siempre se puede. En el caso en que los sumandos son puras cosas positivas, sí, ¿ya? Que es lo mismo que pasa cuando uno hace un reordenamiento, ¿no es cierto?, de una serie y tiene que estar seguro de que la serie es como absolutamente convergente, ¿no? Para hacer reordenamiento. Porque si no, reordenar una serie no convergente te da cualquier cosa. ¿Ya? Entonces, la cosa de la positividad es lo mismo que está acá presente, de hecho. Ya, eso. ¿Cómo demostramos este fenómeno con las herramientas que ya hemos de este curso de teoría de la medida? ¿Cómo podríamos demostrar algo así? Con las integrales que ya hemos estudiado. ¿Alguna idea?
O sea, claramente usar la medida de conteo y Claro, transformarlo en n. sí, Ese sería como el primer paso. claro. Sergio. Eh, sí, empezar primero a tratar de identificar cómo está definida la sucesión en sentido del dominio, Ya, para ver sobre qué se quiere integrar primero. claro. Sí, me parece bien. O sea, es que claro, observe que como tengo, en este momento tengo una sucesión de números, ¿cierto? Son puros números reales. Pero nosotros integramos funciones. Entonces, ¿qué hay que hacer? Introducir funciones de alguna forma inteligente, ¿no? Son funciones, de alguna manera, que después hay que calcularle una integral. ¿Sí? Y precisamente como dice Roberto, claro, esa integral que hay que hacer tiene que ser sobre los naturales con la medida de conteo, de acuerdo a lo que hemos conversado, para que tenga, en vez de una integral, aparezca una sumatoria. Pero les recuerdo que esto lo demostramos el otro día, para su información, si es que no se acordaba, demostramos ya que si tú tienes una sucesión de funciones medibles, la serie de la integral es la integral de la serie. ¿Mm? Entonces, ese resultado sí que va a servir aquí, po. ¿Ya? Entonces, lo importante es, ya, primero, definir qué cosa voy a integrar. Segundo, aplicar este teorema. Porque si puedo dar vuelta a la integral con la serie, va a tener sentido dar vuelta a las dos sumatorias que quiero hacer. Ya. Entonces, primer paso. ¿Qué función es la que tenemos que integrar? Una sucesión de funciones. Fn. O Fi o Fj, no sé qué índice quiera ponerle. Primer paso, definir cuáles son las funciones a integrar, ¿no? ¿Qué función a integrar cree usted que hay que poner? Podría ser la misma A sub i j, pero dejar uno de los índices fijos. A ver, entonces ya, a ver. Fije. Ya, vamos a fijar un i. Ya, entonces yo puedo definir, claro, la sucesión de funciones fj, ¿no? ¿Eso es lo que me está diciendo? Sí, Ya, fj. Entonces, claro, para cada j tengo una función. Ya, ¿y cómo defino esta función? Para, para aplicar lo que acabamos de ver, tiene que ser, primero, el dominio tienen que ser los naturales. ¿Ya? Y el codominio puede ser cualquier cosa, real, infinito, no importa. Ya. Entonces, ¿qué función voy a definir? ¿Cuál va a ser el fj que necesito ocupar? a cada n chico uno le asigna el A sub in. A sub i n. Ya, ya me parece. Ya. Está bien, eso es una sucesión de funciones. ¿Mm? Vamos a ver si es que esto nos resulta o no nos resulta. Pero me parece un buen intento. Esta es una sucesión de funciones. ¿Mm? Ya. La pregunta ahora a continuación, ¿es una sucesión de funciones medibles o no? ¿Son medibles los FJ? ¿Qué cree usted? ¿Será una sucesión de funciones medibles?
Eso es algo como fundamental porque si alguna de esas funciones de la sucesión no es medible, no podemos aplicar ningún teorema, ¿no? Todo lo que hemos hecho es sobre funciones medibles. Yo creo que debería, porque si uno se toma en este caso se tomaba bueno, no, a ver, un Lebesgue medible, ¿Ya? sea lo que sea, la imagen inversa es un subconjunto de n. ¿Ya? Y eso es parte de la sigma álgebra, Correcto. el conjunto potencial. Correcto, sí. Precisamente, hay que tener muy, muy, muy presente cuáles son las sigmas álgebras, cuáles son las medidas, todo hay que tenerlo muy claro. Los FJs, por eso uno tiende a notarlo más bien así como la tripleta, ¿no? La función tripleta y, bueno, los reales completados o lo que sea que vaya para allá. De hecho, en este contexto ni siquiera basta poner de cero a infinito, como habíamos estudiado antes. Porque los A y J son positivos. Ya. Entonces, en este contexto de nuevo, como se lo había dicho, la tripleta es los naturales, ¿cierto? Con su sigma álgebra, que es el conjunto potencia, con la medida de conteo. Entonces, para que una función sea medible, recordemos que significa que si yo tomo un elemento de la sigma álgebra del de llegada, tiene que caer en la sigma álgebra de partida. Cuando le aplico una imagen inversa. Repito, tengo que tomar cualquier elemento de la sigma álgebra de llegada, aplicarle la imagen inversa y tiene que caer en la sigma álgebra de partida. Pero eso siempre va a ocurrir porque la sigma álgebra de partida es todo, ¿cierto? Es el conjunto potencia completo, entonces cualquier imagen inversa va a estar ahí. ¿Sí? Es sencillamente entonces estas funciones sí son medibles. La respuesta es sí. Simplemente por esto. Porque la sigma álgebra de partida es todo. ¿Ya? Entonces es como, son medibles así como inmediatamente son medibles. No hay nada que demostrar, de hecho, es por eso. Ya. Entonces, como las cosas estas efectivamente son medibles, ahora sí le puedo aplicar todos los teoremas que hemos visto. El lema de Fatou, o ese es el teorema de la convergencia monótona, poder dar vuelta a la serie con la integral. Veamos qué pasa entonces si le aplico el teorema de dar vuelta a la serie con la integral. Ya. Entonces, por teorema, ya demostrado, por teorema, lo que vamos a tener entonces por teorema es que la sumatoria, digamos, ¿qué es lo que voy a sumar? Voy a sumar j, ¿no? De las integrales sobre los naturales de cada fj. Por teorema, esto es lo mismo que la integral de la sumatoria de cada fj. Y ahora, ¿qué hay que hacer? Calcular. Calcular quién es esa serie y quién es esa integral, ¿no? ¿Sí? Eso hay que hacer. Entonces, de nuevo, ya, vamos a hacerlo para terminar esta proposición. Esta integral, del lado izquierdo, tengo la integral de los fj. Independiente de la serie que está al lado, no importa. Tengo la integral de los fj. Eso lo acabamos de demostrar, que esa integral es la serie de las imágenes, ¿no? Esto es, lo que acabamos de hacer, es la serie, qué sé yo, pongámosle i mayor o igual que 1 de los fj en i. ¿Ya? Fj en i. Pero Fj en i
por definición, ¿qué es esto? Por definición es el A y J, ¿no? Entonces, claro, tengo la serie de J mayor o igual que 1, de I mayor o igual que 1, de los A y J. Y vamos bien porque tenemos ya un pedazo de la igualdad que queremos demostrar. Hay que ver entonces qué pasa con la otra integral, la del lado derecho. ¿Cómo calculo ahora la integral del lado derecho? ¿Ya? Piénselo usted, ¿cuánto vale ahora? ¿Cómo calculo esta integral ahora? Uno debiera hacer lo mismo porque como la integral es sobre los naturales, Ujú. uno tendría la serie tendría la doble serie. Sí, correcto. Sí, porque esta cosa ya es una función, pues. Entonces hay que aplicar el mismo principio, ¿no? Esto es la serie, ahora es de i igual 1 hasta de i mayor o igual que 1, de j mayor o igual que 1, de esta cosa como función evaluada en los i, ¿no? Eso es. Pero esa cosa como función, claro, evaluada en el i, ocurre lo mismo de antes. Esto es la serie de igual 1 j de los fj evaluados en i, ¿no? Que te va a dar el mismo resultado del lado izquierdo. Entonces, claro, por teorema todas estas cosas son iguales. Y esto, claro, este es justamente la serie doble de los a y j. Pero con los índices al revés. Ahora es i y después j. Fin. ¿Quedó claro eso? ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Y a mí me quedó claro. ¿Sí? ¿Está bien? Ya. Ya, bacán. Entonces ahí tiene una aplicación de la demostración que hemos hecho para dar vuelta a la serie con la integral, ¿no? Una aplicación al contexto de series dobles. Ya, bueno, para terminar la clase de hoy entonces, nos quedan 20 minutos, vamos a ver el teorema grandote que hay que estudiar. El teorema de la convergencia dominada de Lebesgue. Teorema de la convergencia dominada de Lebesgue. Gran título. Teorema de la convergencia dominada de Lebesgue. ¿Qué dice el teorema de la convergencia dominada de Lebesgue? Es muy parecido al teorema de la convergencia monótona de Lebesgue. ¿Ya? La idea es, claro, precisamente ver cuándo el límite de las integrales es la integral del límite, ¿no? Te da otro contexto para poder asegurar que eso ocurre, para sucesiones de funciones. En este caso, incluso, es más general porque ahora ya las funciones no tienen por qué ser positivas, ¿ya? Entonces, sea fn, bueno, lo mismo, de omega a mu, pero ahora los podemos mandar a los reales completados. No tienen por qué ser positivos necesariamente. ¿Ya? Sea eso una sucesión de funciones medibles. Sucesión de funciones medibles. ¿Ya? Y le vamos a pedir que converja, bueno, tal es que le vamos a pedir que converja puntualmente. ¿Mm? A una función f. ¿Ya? Converge entonces de manera puntual.
De hecho, en todos los teoremas que hemos visto hay convergencia puntual por lo menos. Ya. Ahora, la condición adicional para la convergencia dominada, y por qué se llama teorema de convergencia dominada, es porque se llama así porque la sucesión de todas estas funciones están acotadas por arriba por otra cosa. ¿Ya? Entonces, esta es la hipótesis adicional. Suponga que tenemos una cosa, bueno, que existe una función g, ¿ya? Y le vamos a pedir que sea integrable, es decir, que su integral es finita, tal que domina al resto de las funciones, es decir, que tenemos esta desigualdad. ¿Mm? Eso es válido para todo x en omega y para todo n. Ya, esto para todo n. Ya. Esa es como la hipótesis adicional y que le da el nombre al teorema. Con estas condiciones, entonces, se cumple lo que le comentaba, que el límite de la integral es la integral del límite. ¿Ya? Entonces, uno puede asegurar que la función f es integrable y se cumple, bueno, esto se puede escribir de dos formas igual. El límite, cuando uno tiene infinito, de la integral de la diferencia da 0. Y el límite de la integral es la integral del límite. Me faltó el de mu, aquí va un de mu, aquí va un de mu. Esto es integral sobre omega, omega y en infinito. Ah, se borró un poco. No. Ya, bueno, ahí tiene el teorema de convergencia dominada de Lebesgue. Es una especie de, si usted lo piensa, es como el criterio de comparación de las series, ¿cierto? Cuando uno tenía una sucesión de números que estaba acotado por otra cosa y uno sabe que la serie del lado derecho converge, entonces la serie del lado izquierdo converge. Es como una idea parecida, ¿no? Ahora tengo funciones que están acotadas por otra, yo sé que esta es integrable, entonces esta va a ser integrable. El límite de esto va a ser integrable y se cumple precisamente. El límite de la integral es la integral del límite. Ya. ¿Cuánto tiempo nos quedan? 15 minutos. Bueno, tratemos de demostrar esta cosa y vamos a terminar con eso. Ya, primero, muy simple, algo muy sencillo. F es integrable. Hay que demostrar que la función f es integrable. La f es el límite de la sucesión. ¿Por qué la función f sería integrable? ¿Por qué la función f sería integrable? Primer paso de la demostración. F es integrable, pues puntos suspensivos.
¿No? ¿Sí? ¿No? Ya. Bueno, recordemos que una función se decía integrable cuando la integral de su valor absoluto es finita, ¿no? Hay que integrar esa función y ver que esa integral te da algo finito, ¿ya? Que esa integral tiene sentido de alguna forma. Ya, la pregunta es ¿por qué esa integral sería finita? Y es simplemente porque la g es integrable, ¿sí? Como la g es integrable y la g domina a la f, ¿no? La mayora, de hecho, eso no es difícil de ver. Pues lo que sabemos es que cada fn es más pequeño que g, ¿no es cierto? Entonces esto implica inmediatamente que la función límite tiene que ser más pequeña que g. Para cualquier x, ¿sí? Y entonces, si yo a esto le aplico la integral, uno sabe que la integral de el valor absoluto de f va a ser más chica que la integral del valor absoluto de g. Y si esta es integrable, entonces esta es integrable. En ese sentido, insisto que es como el criterio de comparación de series, ¿no? La más grande es converge, entonces la más chica también. Ya, entonces eso implica que la función f es integrable. Es una función medible y su integral es finita. Ya. Eso es como el primer paso. Ya, voy a borrar el enunciado, permiso. ¿Qué más? Lo que vamos a hacer ahora es considerar esta diferencia, la resta de los fn menos f. La resta de fn menos f. ¿Ya? Simplemente por desigualdad triangular, simplemente aplicando una cota bien burda a la desigualdad triangular, esto es más chico que, ¿no es cierto?, el valor absoluto de la fn más el valor absoluto de la f, que ambos son más pequeños que g, ambos, ¿no? Ya lo acabamos de ver. Entonces, esa diferencia es más pequeña que 2g. ¿Ya? Y lo que se hace ahora es aplicar el lema de Fatou para la resta. ¿Ya? Ahora entonces aplicamos el lema de Fatou. Que recordemos que el lema de Fatou está definido, está hecho solamente para funciones positivas. Entonces, se aplica el lema de Fatou a estas funciones positivas. A tomar 2g menos esa cuestión de ahí. Fn menos f. Que es una asociación de funciones positivas. ¿Ya? Es una asociación de funciones positivas. Entonces, ¿qué decía el lema de Fatou? Volvamos al lema de Fatou, que lo vimos el día de miércoles. El lema de Fatou decía qué cosa. Recuérdese. Tenía que ver con el liminf, ¿cierto? ¿De qué forma? ¿Ya? El lema de Fatou lo que dice es que la integral del liminf es más chica que el liminf de las integrales. ¿Ya? Entonces, de nuevo, el lema de Fatou dice que la integral del límite inferior de esta cuestión, 2g menos fn menos f, es más pequeño que el liminf de las integrales de la misma cuestión. Me faltó el de mu aquí. 2g menos el valor absoluto de estas cosas en de mu. Ya, pero lo que tengo del lado izquierdo, tengo una sucesión convergente. ¿No? Tengo el liminf de 2g menos esa resta. Y esa resta uno sabe que se va a cero.
porque convergen puntualmente. Entonces, ese límite inferior realmente es un límite y es 2g, simplemente. Lo que está acá no es ni más ni menos que simplemente la integral de 2g de mu. ¿Ya? Y lo que está del lado derecho, bueno, queda así. Pero el punto es que ese límite inferior se puede separar igual, ¿sí? Porque tengo una integral de un 2g y una integral de una resta. Ocupamos la linealidad de la integral. Entonces esto lo que va a quedar es el límite inferior de la integral de 2g que no depende de n, entonces queda la integral de 2g. ¿Ya? Más el límite inferior entonces, el límite de, hay un menos por fuera, entonces queda límite inferior de menos la integral sobre omega de la diferencia fn menos f de mu. ¿Ya? No sé si me va siguiendo con los pasos. Separé la linealidad de la integral, calculé los liminf. En el caso de la g, como no depende de n, queda solito. Y el otro liminf queda así. Ahora fíjese que tengo el límite inferior de menos una integral. Y esto es una propiedad de los límites inferiores, que cuando uno tiene el límite inferior de menos una sucesión, es lo mismo que el lim sub de la sucesión en positivo. Con el menos por fuera. Entonces, esto es lo mismo. Eso es una propiedad que tienen los lim con los lim sub, que se dan vueltas. Esto es lo mismo que ponerle menos afuera el lim sub de la integral de la resta. ¿Ok? Entonces, si tú cancelas, me faltó el de mu aquí. Si tú cancelas las integrales de los 2g, te va a quedar que el lim sub que es menor que 0. Borremos aquí. Cancelando esas dos integrales del lado izquierdo, ¿no? La integral de los 2g, lo que va a implicar es, por lo tanto, entonces uno tiene que el lim sub de la integral de la resta es una cosa menor o igual a 0. Integral sobre omega. ¿Sí? Y eso implica inmediatamente, como tengo una integral de algo positivo, esa integral es positiva, lo que implica que lo que necesitábamos probar, que era el límite cuando no tiene infinito de las integrales de la resta da 0. Y la otra parte se prueba igual, ¿no? La otra parte había que demostrar que la integral de los fn converge a la integral de la f. Y eso se demuestra inmediatamente desde aquí por la desigualdad triangular nomás. Eso terminaría la demostración. La última parte entonces es algo muy cortito. Entonces finalmente, ¿cuánto terminamos la demostración? Finalmente, lo que uno tiene, si quiere restar estas dos integrales, ¿no? La integral de la fn menos la integral de la f, porque quiero que esa diferencia sea 0, ¿no? Esto, pues de nuevo por la linealidad, será el valor absoluto de la integral de la resta, fn menos f, de mu. ¿Ya? Lo cual es más pequeño, esto lo demostramos, que la integral del valor absoluto. ¿Ya? Lo cual, está escrito ahí arriba, se va a 0 cuando n tiende a infinito. Fin de la demostración. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Se entendió?
¿Alguien tiene alguna consulta? Yo no, profe. ¿Está bien? ¿Todo bien? Por aquí todo bien. Ya, entonces, súper. Tenemos los tres teoremas grandotes de la teoría de integración. ¿Ya? Estos son tres teoremas súper sustanciales en este curso. Y ya, con eso podemos terminar. Entonces, lo que viene después es otro capítulo de otro tema, que son los espacios LP, que algo ya le había comentado yo el día miércoles, creo. Ya, que es un tema que se ocupa mucho, mucho, mucho en análisis funcional. Mucho. Que no sé si lo saben, pero el análisis funcional es la generalización y la abstracción del álgebra lineal. ¿Mm? Cuando uno tiene cursos de álgebra lineal, generalmente estudia el álgebra lineal en dimensión finita. Quizá algunos ejemplos en dimensión infinita. Pero cuando te lanza a estudiarlo a dimensión infinita, se necesita topología. Y en particular, en ese ámbito aparece un contexto que se llaman espacios LP, que lo vamos a empezar a estudiar aquí la próxima sesión. ¿Ya? Eso, estamos listos. Nos vemos entonces en 2 semanas. Cuídense, que estén bien. Nos vemos, que estén bien. Vemos Chau, que chau. Chao, Gonzalo, chao, Sergio. Chau, chau.